y, y sacando un poco de lo que Chalo nos ha venido dando en estos días, dije, bueno, vamos a buscar un poquito más de complemento a lo que ya nos enseñó él. Y hoy quiero hablar de un tema que se llama raíces profundas. Está avanzado en Salmos 92, del versículo 12 al versículo 15. Salmos 92, del 12 al 15. Si ya lo tienen, dice así la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Para poder crecer y florecer, como nos dice la Biblia, como la palmera, tenemos que tener raíces fuertes, profundas. Esto es vital para la vida de los hijos de Dios, para la vida de los cristianos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque sin duda tú tienes algo para nosotros. Gracias porque tu palabra, en el momento que la abrimos, siempre hay algo que aprender de ti, Padre. Siempre hay algo que tú nos das. Solo te pedimos que permitas que nuestros corazones estén abiertos a recibir, Señor, que lo que yo hable hoy sea lo que tú tienes, Señor, para que podamos aprender en este día. Úsame, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vivimos tiempos muy difíciles. El mundo es un caos, tan lleno de materialismo, tan lleno de situaciones que no se pueden controlar. Todos los días siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que tenemos planeado. Inclusive no nos alcanza el tiempo y dejamos cosas pendientes, porque es tanto lo que a veces nos afanamos como personas, como seres humanos. Cuando alguien dice, no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo, porque no quiero, porque póngale la causa que ustedes quieran. Ahora, hay excepciones, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más adelante. Sin embargo, cuando un hermano no está firme en la fe, se le hace tan fácil decir, hoy no quiero ir, y no sabe de las bendiciones que se está perdiendo o que se va a perder. Y cuando una persona, un cristiano, pone trabas para no venir a la casa de Dios, déjenme decirle, hermanos, que esto se convierte en una vida llena de pretextos para con Dios. Porque antes de Dios están nuestras cosas. Antes de Dios está lo que queremos, no lo que tenemos que darle a Dios. Pero nuestras vidas deben de estar dispuestas a establecer prioridades. Debemos de marcar prioridades a nuestra vida. Vayamos a Hebreos 10:25, que dice, es un pasaje muy conocido. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Es básico, es vital como cristianos poder buscar un lugar donde asistir y escuchar la palabra de Dios. En este pasaje que hemos leído de Salmo 92, del 12 al 15, vamos a hablar. Yo puse 5 puntos, aunque de un pasaje pueden salir muchos puntos, ¿no? Pero puse 5 puntos que sobresalen en este pasaje, y el primero de ellos es: el justo florecerá como las palmeras o como la palmera. Todos nosotros hemos visto cuando hay huracanes
qué tan fuertes son, derriban árboles, derriban lo que encuentran a su paso. Sin embargo, los que hemos vivido en costa, nos hemos dado cuenta que las palmeras se doblan, se doblan, se doblan y pareciera ser que se va a romper. Sin embargo, la palmera permanece, permanece. Pasa el huracán, pasa, ¿qué hace? Vuelve a retomar su estado natural. Se dobla, pero no se cae. Cuando un cristiano tiene su vida bien cimentada en Dios, voy a tomar una frase que me va a demandar Charo por plagio. Pase lo que pase, el cristiano va a seguir firme. Ahora, los problemas, las pruebas van a estar ahí, sí van a estar. ¿Y cuánto tiempo van a tardar? No lo sabemos. Sin embargo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a soportar no solo esto, más, porque tenemos a nuestro alcance al dador de la vida, al que todo lo puede. Que nuestra fe no tiene por qué decaer, dice la palabra de Dios. Que va a venir la prueba, sí es cierto, pero junto con ello también viene la salida. Además, esto nos muestra como hijos de Dios de saber realmente en quién hemos creído. No hemos creído en cualquier ser que aunque no lo podamos ver, no lo puede todo. Dios es todopoderoso. Para Dios no hay imposibles. Nosotros solamente hacemos lo posible para que Dios haga lo imposible. Otros hermanos vienen, están un tiempo y se van, sea de la iglesia que sea, porque no tienen esa convicción, porque no han sentido realmente ese llamamiento de seguir a Dios, de estar día tras día nutriéndose de su palabra, sino que ellos toman las cosas a la ligera. A lo mejor en ese momento fue por emoción, por compromiso. No lo sabemos, solo Dios lo sabe porque Él es el que escudriña nuestros corazones y a Él no lo podemos engañar. Cada vez que venimos a la iglesia, a la casa de nuestro Dios, nos alimentamos de esa agua viva, que es la palabra de Dios. No hay más. Es lo que nos nutre y lo que nos va a mantener siempre a flote de cualquier situación. ¿Por qué? Porque ahí está sustentada la vida espiritual de todo cristiano. El punto número 2, crecerá como un cedro en el Líbano. El cedro es otro árbol que la Biblia lo toma como referencia. ¿Por qué? A pesar de que en las sequías el árbol del cedro, especialmente el árbol del Líbano, porque hay muchas clases de cedros, cedro blanco, cedro rojo, este era un cedro rojo, pero sus raíces se iban rectas, rectas. Y dicen que este árbol podía vivir o puede vivir hasta 3000 años. Imagínense las características especiales de este árbol. Además de que todos sabemos, cuando el rey Salomón construyó la casa de Dios, ¿de dónde mandó a traer la madera? Cedro del Líbano, porque era una madera muy valiosa, muy especial. Así también debe ser la vida del cristiano, muy valiosa, muy especial. El cedro simbolizaba fuerza, coraje, dignidad y grandeza espiritual. El creyente que está bien cimentado en Dios se asemeja a este árbol, porque sus raíces van a permanecer firmes. Vendrá cualquier problema, cualquier situación, por muy difícil que sea,
pero siempre vamos a estar constantes en los caminos del Señor, porque de todo esto y más nos librará Dios. El tercer punto es: seremos plantados en la casa de Dios. Hay personas que nacieron, crecieron dentro de una iglesia. Sin embargo, con el tiempo se fueron. ¿Por qué? Porque no tenían esa convicción real de que Dios estaba en su corazón. Como les decía hace un rato, abrieron el corazón por compromiso, por quedar bien con alguien, por decir, bueno, para que no me estés molestando todos los días, voy a aceptarlo. Realmente, la convicción estaba ahí, no lo estaba. Y hoy en día, desgraciadamente, pues no se congregan a ningún lado. A pesar de que desde pequeños crecieron y se nutrieron de las cosas de Dios, hoy en día no están. Ahora, aquella persona también que aceptó a Cristo, la Biblia nos menciona, si son llamados, si somos llamados, y Dios, cuando nos llama, hermanos, hay que tenerle temor, y temor no es miedo. El temor humano no es igual al temor de Dios. El temor de Dios es reverencia, adoración, obediencia, humildad, fe. Todo esto nos lleva a temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que si somos realmente llamados a su gloria, sin un ojo, sin un brazo, sin un miembro de nuestro cuerpo, pero ahí vamos a estar, porque fuimos escogidos por Dios. Además de que, ¿quién de nosotros? Ni siquiera lo podemos imaginar el pagar por alguien, por un hermano, por un familiar, daremos la vida, si nos llevamos bien, si realmente nos amamos como hermanos. Por un hermano de la iglesia, pues íbamos a ir a donar sangre. A lo mejor, ¿por qué no hasta un órgano? Llegado el momento de la necesidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién donaría a alguien un órgano por un desconocido? ¿Alguno de nosotros lo haríamos? Es difícil, digo, ¿no? Digo, quién sabe. Quizás sí, ¿no? Quizás sí. A lo mejor tal vez nosotros estamos en el último tiempo de nuestra vida, estamos ya y decimos, bueno, lo voy a dar porque alguien lo necesita y yo ya voy de salida. Entre comillas, ¿no? No lo sabemos. Sin embargo, Cristo no. Cristo no se lo pensó. En su gran amor, en su gran misericordia, él dijo, mi vida es por todos. Llámese como se llame, sea quien sea. Entonces, ¿por qué ser malagradecidos con Dios? ¿Por qué no darle a Él lo que le corresponde? En Isaías nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. No pide cabeza, no pide cuerpo, el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón es donde emanan los sentimientos. Porque del corazón es donde odiamos o amamos. Rechazamos, aceptamos. Dejamos sentir todo lo que hay en nuestro ser. Y nuestro cerebro simplemente es el conductor de todo lo que hacemos. Pero de aquí es donde sale. Dios sabe. Por eso pide el corazón. Dice Juan 15, si quieren ir allá, por favor. Juan 15, 5.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la parte que quiero tocar es aquí es, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién puede vivir separado de Dios? El mundo vive porque no le conoce, pero los que le conocemos no podemos vivir separados de Dios. Cuando hay planes, cuando hay metas, cuando hay proyectos como cristianos, decía hace un rato, cuando establecemos prioridades, dejamos las cosas en las manos de Dios y dejamos que Él haga su voluntad. Tenía otro tema que estaba yo entre cuál dar. El tiempo de Dios es perfecto, ese otro tema. ¿Y qué espera Dios de mí? Y en el tema de los tiempos perfectos de Dios, hay que dejarlo. Solamente nos toca como hijos de Dios confiar, orar, orar, orar a Dios sin cesar, dice su palabra. Y Él confía en Él y Él hará. También existen hermanos que se desesperan en el Evangelio. Y cuando esto pasa, toma lo primero que ven. Toma lo primero que pasa. Al final de todo ya no saben ni en qué creen. Porque se convierten en hermanos deambulantes que van de un lado para otro. Y dice la Biblia que son como las ondas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. Por la falta de fe y de seguridad en el Señor. Y además porque no hay un compromiso real con nuestro Dios. Vayamos a Proverbios 14, por favor. Versículo 12. Dice, hay caminos o camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquellas personas que deambulan de un lado para otro, al final, solo Dios sabe si los va a rescatar, pero la Biblia es muy clara. Solo hay una consecuencia al perderse y morir espiritualmente. La vida eterna la alejan ellos. No la vida eterna se aleja de ellos, sino ellos alejan la salvación de sus vidas. Salmo 73, de los versículos 23 al 25. 73, 23 al 25. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El contexto atrás era para terminar en el versículo 25, el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si no es Dios, si no es su palabra, no hay nada. Es una vida vacía. Es una vida que no tiene sentido. Y cuando esto pasa y no somos constantes y empezamos a hacerlo una y otra vez, al final decíamos, se vuelve una costumbre. Hablábamos de excepciones hace un rato, de aquellos hermanos que por alguna razón no pueden venir. Si hablamos de hermanos que están hospitalizados, hablamos de hermanos que por un trabajo. Una vez un hermano comentó, habían culto los miércoles, domingos por la mañana y domingos por la tarde. No sé a cuántos de ustedes les tocó asistir a
a iglesias que teníamos las 3 actividades. Los miércoles y le llamamos cultos de oración. Y este hermano le decía al pastor de esa iglesia, de la iglesia en ese tiempo, pastor, es que yo quiero asistir a la iglesia el domingo, pero no puedo por mi trabajo, porque tengo que trabajar en la mañana y entro a las 8 o 9 de la mañana y salgo hasta las 7 8 de la noche, entonces no tengo hora, no tengo espacio. Dice, pero voy a hacer el propósito de por lo menos los miércoles, que es mi descanso, asistir al culto de oración. Pasan 15 días y le hablo a su jefe, ¿sabes qué, fulano? Te necesito el miércoles. Agarra el teléfono, pastor, tampoco el miércoles puedo ir. Son situaciones casuales, pero esto no es para toda la vida. Déjenme decirles que yo cuando en la época de estudiante, a veces los miércoles nos programaban exámenes. El domingo no faltaba por como dicen ahí, ni por equivocación, en la mañana y en la tarde a los cultos. Pero los miércoles se me hacía un poco difícil por el estudio y todo esto. Sin embargo, cuando habían exámenes, yo no iba. Yo no iba y decía, ¿sabes qué, Dios? Lo dejo en tus manos, pero tú eres mi prioridad. Si lo voy a pasar, después hablo con el profesor, a ver si me hace el examen a mí. No sé, buscaba opciones. 2 ocasiones me tocó en que un miércoles que estaba programado el examen, ese miércoles, no me acuerdo, pero era una oración especial por un campamento que iba a haber a nivel juvenil. Yo dije, yo voy porque voy. Pues ese miércoles que me tocaba el examen, el profesor se enferma. Cancela el examen y no va. ¿De quién fue la obra? De Dios. ¿Casualidad? Dios no actúa por casualidad. Otro examen parecido. Por X razón, no se pudo hacer el examen, lo hicimos después. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos prioridades para con Dios, Dios actúa de la manera más inverosímil que nosotros podemos ver y ver. Pero suceden las cosas, porque Dios está ahí. Dios nos ama, Dios nos cuida. Entonces Él va a proveer lo que necesitamos para nuestra vida. El cuarto punto es, aún en la vejez, fructificarán. Proverbios 22:6, que dice, hermanos, también es un proverbio muy conocido para los que tenemos tiempo en esto, en las cosas de Dios. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye, enseña, hazle entender que él conozca de Dios desde la niñez. En el Salmo capítulo 1 tenemos otra gran bendición. No lo leamos, hermanos, prácticamente es todo el Salmo. Habla del varón que es bienaventurado cuando se deleita en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Para nosotros, para los justos, y cuando nuestras raíces están bien cimentadas, podemos hacer una comparación con el versículo 3, y ese sí, si quieren verlo, el Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes. Es decir, siempre va a tener vida. Siempre va a tener
ese líquido vital que lo alimente. Así es la palabra de Dios para el cristiano. La palabra de Dios es vida. Y Dios, cuando hacemos todo esto y le honramos, Dios nos prospera, hermanos. Dios nos bendice. Necesitamos un trabajo, nos va a dar el trabajo que Dios sabe que va a ser para bendición de nuestras vidas, tanto económicamente como con el tiempo para poder darle a Él lo que le corresponde. Aquel hermano que está bien cimentado en las cosas de Dios, habla a otros de su palabra. ¿Por qué? Porque no es egoísta. Sabe lo que Dios ha hecho en su corazón, en su vida, y no se queda callado. Dios me ha dado esto. Dios me ha bendecido de una u otra forma. Y yo quiero compartirte que el Dios al cual yo sirvo y me ha bendecido a mí, también te puede bendecir a ti. Porque Dios es un lleno de amor. Ahora, ¿cómo podemos echar estas raíces profundas? Sabemos que hay de todo en la viña del Señor, como dijimos anteriormente. Hermanos firmes, hermanos inconstantes y personas que de plano se perdieron y no regresaron. Veamos qué dice Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Como decía, la madurez es un proceso. Y los hermanos que tenemos tiempo en esto, sabemos lo que hemos vivido, sabemos lo que hemos pasado, sabemos contra lo que hemos luchado. Pero dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Estar un día con el Señor, estar un día en su presencia y verle cara a cara. Para poder alcanzar esa madurez, enraizar profundamente en las cosas de Dios, pueden pasar dos cosas. La primera, que cuando aceptamos a Cristo, el Evangelio entra a nuestro corazón de manera inmediata. Y no es emocional. No como el apóstol Pablo que le decía a los corintios que has dejado tu primer amor, sino que al contrario, estamos bien cimentados y dejamos todo lo que esté atrás. Somos nuevas criaturas. Olvidándonos del pasado, proseguimos adelante. Porque la palabra de Dios es miel a nuestro corazón, es dulce, le encontramos un sabor especial. Encontramos aquello que en cualquier otro libro no lo vamos a encontrar. Ahora, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, por encima de cualquier bestseller que haya salido. Harry Potter, por ejemplo, fue una novela con 7 tomos, que se vendió en su momento como pan caliente. ¿Quién hoy en día se acuerda de Harry Potter, de sus libros? Pasó. Y sin embargo, de la Biblia, ¿quién se ha olvidado? Todos los días hacemos mención de ella de una u otra forma, nos referimos a la palabra de Dios. Por muy grande lo que hagamos o mínimo, siempre tenemos a Dios en nuestras vidas, ya sea en pensamiento o en acción. Pero siempre hay algo por el cual honrar a Dios.
porque hay hambre, porque hay ese deseo inquebrantable, porque hay esa necesidad. Y la segunda cosa es que algunos hermanos, algunos creyentes irán, aceptan a Cristo y poco a poco van a ir encontrándole, como dicen por ahí, sabor al caldo, ¿no? Van a ir encontrándole el sabor, el hambre a la palabra de Dios. Pero no por esto van a dejar de desistir, o no desistirán, mejor dicho, de estar pendientes de lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, también hay hermanos que se desesperan, como aquellos que dicen, ¿y a qué horas va a terminar el culto este hermano? Ya se tardó, ¿qué tiempo lleva? Ya me quiero ir, ya vámonos, tengo hambre. Tengo que ver el fútbol, se me hace tarde. Pasa, hermanos, pasa. Lo he vivido. Pero no por esto dejan de ir a las cosas de Dios. Y más si, por ejemplo, como les decía hace un rato, hay culto el domingo en la mañana, hay culto en la tarde. Y el miércoles del miércoles de oración, dice el hermano, y todavía tengo que venir al miércoles. Pues que no se cansan, no tienen otra cosa que hacer. Hay hermanos así. Dios nos ha llamado a tener una vida de victoria. Dios nos ha llamado a ser poderosos en la fe. Dios nos ha llamado a vivir una vida plena, una vida que demuestre, que hable por sí sola. Dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas a los gentiles. Somos cartas abiertas a aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. A eso se refiere. Cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, deben vernos de una manera transparente, de tal manera que digan, este es diferente a nosotros. Esta persona no hace lo que yo hago. ¿Por qué? ¿Dónde estriba la diferencia? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué él vive así? Ahora, ¿cómo saber, por último, para que no se me duerman y digan que tenemos que acabar, hermanos? ¿Cómo saber que hemos echado raíces profundas? 9, por favor, Romanos 8, 35 al 39, dice así. Perdón. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando aprendamos, hermanos, a pasar por encima de todo esto, entonces podremos decir, con Cristo soy más que vencedor. Entonces podremos decir, llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, llegue lo que llegue, soy inamovible en las cosas de Dios. Ahora, muchas veces los problemas, las enfermedades, situaciones difíciles, déjenme decirle, hermanos, que todo esto está en los planes de Dios. Y dirán, ¿por qué? Si Dios me ama, ¿cómo me castiga? Dios nos moldea. Dios nos prepara. Es como el oro. Para que el oro pueda ser puro, tiene que pasar por fuego. Tiene que ser fundido estrictamente
para que puedan ver si es realmente puro. Como cristianos también Dios nos prueba, no nos tienta. Satanás es el que tienta, Dios nos prueba para ver cuánto confiamos en Él, para ver si realmente estamos bien cimentados en las cosas de Dios. Cuando todo esto llega a nuestra vida y lo superemos, entonces podremos decir que hemos echado raíces profundas, bien cimentadas en las cosas de Dios, y que no habrá nada que nos derrumbe, que nos tire, porque ahí seguiremos constantes en el camino de Dios, sin dudar, sin flaquear, con la mirada puesta, dice la palabra de Dios, en el autor y consumador de la vida, que es Cristo. Ojalá que nuestro pensamiento y deseo sea decir siempre, con Cristo todo y sin Cristo nada. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si tengan algo que añadir o si les quedaron más dudas de las que ya tenían. Espero que no, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios, y que pues realmente pensemos en cómo estamos en nuestra vida, nuestra comunión con Dios, y pongámonos a cuentas. Dios les bendiga. Gracias.